Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Qué bueno es haber alabado al Señor con júbilo, con alegría, con gozo en nuestros corazones y por el agradecimiento de salvarnos. Tú eres Rey por sobre toda la creación. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Eso es lo que hemos hoy proclamado. Tu iglesia clama hoy. Eres enaltecido con poder. Brillas en gloria. Eso dice la canción que acabamos de entonar. Eso dice esa preciosa alabanza que todos juntos en familia hemos podido hoy exaltar al Señor, exaltar su santo y poderoso nombre. Entonces, si usted lo ha hecho con júbilo y con alegría desde lo profundo de su corazón, hoy usted está preparado para recibir la poderosa palabra de Dios. Aquella palabra que transforma vidas. Aquella palabra que lo va a sostener en los momentos de angustia que todos vamos a pasar en esta vida. Hoy es el día que el Señor hizo para que usted lo adore. Ya lo ha adorado y lo ha exaltado con júbilo y con alegría. Ha declarado que tú eres Rey por sobre toda la creación. Tú eres el Rey. Ahora póngase cómodo ahí junto con su familia, de tal manera que reciba ese rema directa, esa palabra directamente del corazón de Dios a su corazón para que lo pueda sostener y de esa manera entonces usted pueda caminar en victoria durante toda esta semana. Amén. Póngase cómodo porque la palabra de Dios entonces va a venir a morar en su corazón. Hemos hablado la semana pasada acerca de no dejar de hacer lo importante y hacer siempre lo urgente. Porque lo importante es lo que nos va a sostener y lo que nos va realmente a llevar en victoria. Y lo más importante que un hijo de Dios debe hacer es justamente mantener viva esta palabra que el Señor nos ha dejado. Su palabra, la palabra de Dios. Amén. Estoy seguro que esta semana fue una semana de victoria. Estoy seguro que esta semana fue una semana en donde usted estuvo escudriñando la palabra de Dios, sosteniéndose en sus promesas. Hoy quiero hablar de un tema importantísimo que es la transformación por medio de la palabra de Dios. Ser transformados por medio de la palabra. Transformados por la palabra de Dios. Como hemos dicho antes, lo más importante para nuestras vidas es ser llenos de la poderosa palabra de Dios. Por eso ahí en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16 usted va a encontrar lo siguiente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios nos induce a que more en abundancia en nuestros corazones. Y que al morar palabra en nuestro corazón vamos a tener entonces palabra para poder exaltar a nuestro Dios. Su palabra nos da, esta poderosa palabra que Dios ha dejado en nuestros corazones nos va a dar salvación. La palabra de Dios nos da fe, nos da sanidad, liberación, esperanza, consuelo, paz, sabiduría. La palabra de Dios nos da crecimiento espiritual, herencia, fuerza, transformación, reprensión, corrección, instrucción, equipamientos para la vida de fe. ¿Se da cuenta lo importante que es la palabra de Dios en el creyente? ¿Se da cuenta entonces por qué Satanás quiere robar siempre la palabra de Dios de nuestros corazones? Porque Satanás sabe que si usted no tiene suficiente palabra de Dios en lo profundo de su corazón, usted va a perder fe. Usted no va a poder crecer espiritualmente. Su esperanza y sus fuerzas van a decaer. No va a haber esa transformación que la palabra de Dios nos lleva. No va a haber entonces ese cambio de mentalidad que necesitamos tener. Porque hemos vivido en el pecado. Porque hemos vivido en el lodo cenagoso. Porque hemos estado hundidos ahí en los problemas, en nuestros delitos y pecados. Pero desde ahí nos sacó el Señor para ponernos sobre su luz admirable, sobre la roca firme que es Jesús. Pero necesita entonces hacer una transformación de su mente. Por eso necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, como dice este mensaje. Esta es la razón entonces por la cual el mundo actualmente no posee fe, porque no tiene palabra de Dios en su corazón. No hay esperanza, porque no hay palabra de Dios en el corazón de la persona que no conoce a Cristo. No va a haber esperanza.
no va a haber fuerza y entonces en los momentos de dificultad las personas caen en depresión, en angustia, en dolor, en crisis de pánico, no tienen salida, no ven esa luz al final del túnel y entonces van a estar siempre deprimidos, represivos, van a estar siempre decaídos, no disfrutan de la vida, porque la palabra de Dios es la que nos da vida. La palabra de Dios es la que nos da esperanza. La palabra de Dios es la que transforma nuestra mente y por lo tanto nos da el entendimiento necesario para conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No nos podemos entonces permitir vivir así. Un hijo de Dios no puede vivir sin palabra de Dios. No podemos permitirnos vivir así porque entonces nos vamos a destruir a nosotros mismos y destruiremos a todos aquellos que nos rodean. Debemos ser transformados por medio de la preciosa y poderosa palabra de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo invito entonces ahora a la palabra de Dios. Abra su Biblia, mi hermano. Abra su Biblia, mi amigo, ahí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer en dos versiones. Una que es la Reina Valera y otra es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos mismos versículos en la versión NBI dice lo siguiente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Incline su rostro por un momento. Señor, buen Padre Celestial, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, aquella palabra que tú dejaste para darnos luz en los momentos de tiniebla. Hemos leído esa poderosa palabra que tú nos dejaste para ser transformadas nuestra mente y nuestro corazón, para poder ser cambiados y no ser amoldados a este mundo. Hemos leído esa poderosa palabra que nos sostiene en los momentos de angustia, de dolor, de tristeza, que vamos a pasar en algún momento. Hemos leído aquella poderosa palabra, Señor, cuál es tu sabiduría que va desde lo profundo de tu corazón a nuestro corazón. Por eso, buen Padre, te ruego que envíes al precioso Espíritu de Dios para que nos dé la sabiduría necesaria para entender la profundidad de tu verdad. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que sucede, mi hermano. Hemos estado hablando acerca de lo vital, de lo importante, de lo imprescindible que es tener palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos declarado que no es bueno hacer solamente cosas urgentes, porque dejamos de hacer lo importante y cuando dejamos de hacer lo importante es cuando entonces viene la debacle de la forma de vivir. Es importante, lo más importante para el Hijo de Dios, lo más importante para este mundo es conocer las promesas que existen en la poderosa palabra de Dios. El ser humano es lo que son sus recuerdos. El ser humano es según sus recuerdos. El ser humano es según su manera de pensar. El ser humano es según lo que él piensa, sus pensamientos. Según cómo sean sus pensamientos, él va a actuar. ¿Se da cuenta por eso cuán importante es la mente y sus pensamientos? Porque según como usted piense, es como usted va a actuar. El ser humano es entonces lo que son sus recuerdos, los que son sus memorias. Porque todas esas memorias y esos recuerdos que te haya vivido es lo que le va a servir para tomar decisiones a futuro. Si mi mente no es transformada, seguiré entonces equivocándome y actuando de manera errónea.
Por eso una de las mentes más brillantes del siglo pasado declaran que es una locura pensar que haciendo lo mismo, los resultados van a cambiar. Porque si usted sigue haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Si usted necesita resultados diferentes, tiene que cambiar entonces lo que usted hace en el camino. Albert Einstein lo dijo: es una locura pensar que las cosas van a cambiar haciendo lo mismo. Necesitamos entonces cambiar esa manera de pensar. Necesitamos ser transformados por la poderosa palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo, durante todos los 11 capítulos previos a leer Romanos capítulo 12, vemos que él nos ha hablado acerca de todas las bondades, favores, gracia y misericordia que Dios tiene para todos aquellos que creemos por medio de la fe en Jesucristo, de sus bondades, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y de eso ha estado hablando Pablo durante 11 capítulos. Y al llegar al capítulo 12, él quiere darnos una exhortación y motivar a la iglesia de Cristo a vivir de manera diferente, a cambiar su manera de pensar, a cambiar entonces su manera de actuar, a no vivir desenfrenadamente, sino vivir vidas transformadas por medio de la palabra de Dios. El ser más sabio del universo es Dios. Y aquí lo recalca. Pablo dice que el Señor, aquella palabra griega que se escribe como Theos y que significa entonces realmente el creador y dueño de todas las cosas, el ser supremo que posee y sustenta todas las cosas. Este Dios que el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo relata como aquel que hizo todas las cosas y por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios es el creador de todo. Génesis 1:1 dice lo siguiente acerca de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Dios lleno de bondad, este Dios lleno de amor por nosotros, este Dios lleno de misericordia, aquella misericordia que es la compasión y la piedad, ese sentimiento profundo acerca de la dificultad o desgracia de que alguien sufre, pero no solamente se queda en el sentimiento, sino que es esa compasión puesta en acción. Ve al pecador sufriendo y no solamente Dios dice: uy, pobrecito, está sufriendo. No. Él hace algo más. Esa misericordia de Dios es la compasión de Dios puesta en acción. Ve sufrir al pecador y busca quien pueda salvarlo. Y dice Jesús: tú eres el único que puedes ir y pagar por el pecado de todo el mundo. Por eso Juan 3:16 seguirá diciendo por la eternidad: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta cómo nos ama Dios? ¿Se da cuenta lo misericordioso, lo bondadoso y tanta gracia que tiene para todos y cada uno de nosotros? Si usted aún no ha sido alcanzado por la gracia de Dios, hoy es el momento. Si su mente aún no ha sido transformada, hoy es el momento. Hoy va a ser expuesto a esta verdad absoluta. Hoy va a ser expuesto a esta verdad en donde el Señor nos dice: mira, no quiero que tú vivas como vive el mundo, porque el mundo vive violentamente. El mundo vive desenfrenadamente. Por eso Pablo entonces ahí, aparte de explicarnos que este Dios misericordioso, Pablo nos exhorta, nos motiva a que la iglesia de Jesucristo viva de una manera diferente. Recuerden, mi hermano, usted y yo somos iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, no podemos vivir de la manera que vive el mundo. Nuestra mente tiene que haber sido transformada por la poderosa palabra de Dios. Porque si sigue viviendo como el mundo vive, entonces algo está pasando, algo está sucediendo. Su mente no está siendo transformada, pero el Señor necesita, una vez que nos salva, transformar nuestra mente y nuestro corazón para que entonces podamos hacer una forma de vida realmente diferente y opuesta a como el mundo la lleva. ¿Cómo estamos viviendo? Nuestra vida y nuestros pensamientos están siendo transformados por la palabra de Dios. Por eso Pablo aquí motiva a la iglesia de Cristo. Usted y yo somos iglesia de Cristo y nos inspira a que, tomando en cuenta todo lo que este Dios bondadoso, todo lo que este Dios misericordioso, todo lo que este Dios amoroso,
todo lo que este Dios lleno de amor y de misericordia por nosotros ha hecho, tomando en cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros, nos presentemos delante de Él. Es decir, que estemos dispuestos y disponibles para servirle a Él, a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, el Salvador de todo el universo. Es decir, ya no podemos seguir viviendo egoístamente, ya no podemos seguir pensando solamente en nosotros, en cómo pasarla bien, en cómo disfrutar. Ya no puede vivir así, porque ahora hay que pensar en el dolor del prójimo. Hay que pensar en cómo vive el prójimo, qué está pasando con él, cómo puedo ayudarlo, qué puedo hacer por el prójimo. Es decir, esa misericordia que Dios tiene por nosotros, tenemos que haberla metido en nuestro corazón para poder actuar entonces de esa manera con nuestro prójimo que también está sufriendo. ¿Conoce de alguien que está sufriendo? ¿Algún vecino? ¿Algún amigo? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Algún compañero de estudio? Quizás no le está pasando bien. Quizás usted no se ha dado cuenta de eso, pero hay personas a su alrededor que están en problemas y que necesitan ser transformados por la poderosa palabra de Dios. Necesitan conocer a Cristo, al Salvador. Necesitan conocer a aquel Dios bondadoso, misericordioso. Necesitan conocer a aquel Dios que puede sacarlos de ese lodo cenagoso y ponerlos sobre la roca firme que es el Señor Jesús. Ponerlo y exponerlo ante la verdad que es Jesús, para que pueda llegar entonces hacia el Padre. Recuerde que el único camino, verdad y vida es Jesús. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. Eso dice su palabra. Necesitamos entonces ser transformados por la poderosa palabra de Dios. Y el ejemplo a seguir es lo que hace Jesús por su iglesia. Jesús es capaz de morir por su iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice lo siguiente: y por todos murió, refiriéndose a Jesús, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no podemos seguir viviendo egoístamente. Ya no podemos tener ese egocentrismo de pensar que solamente yo puedo pasarla bien. Cuando Dios nos rescata con el fin de que podamos pensar en el prójimo y ser misericordiosos para con el prójimo. ¿Es usted capaz de vivir de la manera en que Cristo desea que vivamos? ¿De esa manera santificada? Vivir vidas santas no significa que usted no va a cometer nunca más un error. Ojalá así sea. Que una vez que nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, nunca más pequemos ni nunca más cometamos errores. Pero eso no es así. Porque vidas santas es vivir vidas apartadas, vivir vidas consagradas, estar dispuesto y disponible para la obra del Señor. Estar dispuestos y disponibles para poder llevar ese mensaje de salvación a los que están perdidos. Vivir para poder ayudar al prójimo, así como Cristo vivió para poder salvarnos a nosotros. Esa misericordia que Dios tiene es la misericordia que Dios quiere que nosotros también repartamos a los demás. Esa palabra de salvación, esa palabra de vida eterna, ese mensaje de salvación, de arrepentimiento, porque el Señor se ha acercado a su pueblo. Ese es el mensaje que Dios espera que su iglesia tenga. Que actúe de la manera misericordiosa como Él actuó con nosotros, al salvarnos, al sacarnos del lodo cenagoso. ¿Usted es capaz de vivir así? ¿Vivir vidas santas? ¿Vivir vidas consagradas? Porque si usted todavía no vive así es porque su mente todavía no ha sido transformado y no ha logrado entender la obra tan misericordiosa y tanto amor y tanto bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Porque solamente cuando usted logra entender cuánto le ha perdonado Dios a nosotros, cuánto Dios le perdonó a usted, es cuando usted es capaz de perdonar también a los demás. ¿Puede vivir de esa manera? ¿Puede vivir de esa manera santa y de manera apartada como Dios quiere que usted viva? Porque eso es la transformación de mente. También necesitamos pensar que solamente cuando nuestra manera de pensar cambia es cuando nosotros somos transformados. Cambia tu manera de pensar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos pide que no nos amoldemos a la forma de actuar de esta sociedad. Si usted ve cualquier diario de cualquier parte del mundo,
o escucha cualquier noticiero de cualquier parte del mundo, usted va a estar de acuerdo conmigo en que el mundo actual, en que la sociedad sin Cristo es una sociedad que no tiene paz, es una sociedad que carece de amor, es una sociedad que no piensa y ni vela por el prójimo, es una sociedad que no tiene fe y que por lo tanto no tiene esperanza. Por esa razón es que esta sociedad sin Cristo actúa de manera violenta, actúa de manera indiferente con el sufrimiento de los demás, pensando solamente en su propio disfrute, sin darse cuenta que ese egoísmo destruye familias, que ese egoísmo destruye hogares, que ese egoísmo rompe matrimonios y terminan siendo ellos mismos infelices y desdichados. Cuando usted ve a la sociedad sin Cristo, usted nota una sociedad violenta, una sociedad sin paz, sin esperanza, una sociedad que empieza o piensa solamente en destruir. Pero cuando el Señor impacta nuestras vidas, cuando la palabra de Dios permite o entra a nuestras vidas y cambia esa manera de pensar, entonces nuestro razonamiento cambia. Entonces nuestra manera de pensar cambia. Entonces nuestro intelecto cambia y por lo tanto nuestra manera de pensar y de actuar también cambia. ¿Ha permitido que la palabra de Dios transforme su mente, mi hermano? Amigo, usted está siendo expuesto a esta verdad. Si usted está inconforme con la manera en que está viviendo, si usted nota que es infeliz, que no tiene paz, que solamente tiene angustia en su corazón, es porque la palabra de Dios no mora abundantemente en su corazón. Es porque la palabra de Dios no ha logrado todavía transformar su mente, renovar su mente, cambiar la manera de pensar. Recuerde, el ser humano es lo que piensa. De la manera que piensa es como va a actuar. El ser humano es el conjunto de recuerdos y memorias que tenemos. Por eso es que es tan importante la mente. Por eso es que es tan importante renovar esa mente. Por eso es que la palabra de Dios quiere penetrar en su interior, a su corazón, para transformar su mente y transformar a todo usted, todo su individuo. Por eso es que el enemigo quiere robar la palabra de Dios. Pero no permita eso, porque si no, su vida no será transformada. La palabra de Dios es la que, al permitirle que penetre en nosotros, logra transformar nuestra mente, logra transformar nuestro interior, cambia nuestro interior. Somos transformados desde adentro y entonces vamos a notar los resultados, tanto en nosotros, tanto en usted, como en los que nos rodean. No sigas los lineamientos y comportamientos de este mundo frustrado, sin paz y lleno de violencia y de egoísmo. Eso es lo que Pablo nos dice. Pablo nos exhorta: no te amoldes a este siglo, sino sean transformados vuestras mentes, sino sean transformados nuestro corazón por medio de la poderosa palabra de Dios. Ser transformados nuestra mente cambia entonces tu manera de pensar. Porque aquí viene entonces la recompensa. La recompensa entonces es que usted, al cambiar su manera de pensar, a cambiar su interior, cuando usted logra cambiar su interior, cuando sus pensamientos son diferentes y ahora guiados por la palabra de Dios, entonces usted podrá comprobar, usted podrá reconocer y entender la buena voluntad, es decir, los buenos deseos, el buen anhelo que Dios tiene para su vida y la de los suyos. Solamente cuando mi mente es transformada por medio de la palabra de Dios y dejo de ser el egoísta que siempre fui para pensar en el bien de los demás, es cuando logro yo comprender los deseos, la voluntad y el anhelo de Dios. La buena voluntad, agradable y perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros y por supuesto para los que nos rodean. ¿Cómo está pensando usted? Si su mente, si su razonamiento e intelecto no es transformado desde su interior por medio de la palabra de Dios, entonces es imposible que nosotros podamos darnos cuenta del buen deseo, del perfecto anhelo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La recompensa más grande es vivir entonces en paz con Dios. Es vivir en paz conmigo mismo y es vivir en paz con los demás. Y eso se logra solamente cuando yo he logrado hacer las paces con el Dios Todopoderoso y Eterno. Cuando entonces mi espíritu, mi alma y mi cuerpo está guiado por la palabra de Dios.
Cuando yo logro eso, cuando usted logra ser transformado por Dios, por medio de su palabra, es cuando entonces usted va a comenzar a pensar de manera diferente. Porque usted ya va a estar seguro y confiado en lo que el buen Señor permite en su vida. Porque estará seguro que lo que el buen Dios permite en su vida va a ser de bendición, aunque usted en este momento no lo comprenda. Y entonces ese precioso versículo de Romanos 8:28 va a cobrar vida en su corazón. Porque ese versículo declara que, y sabemos, estamos conscientes, estamos seguros, y sabemos que a los que aman a Dios, y solamente puede amar a Dios aquel que ha reconocido el sacrificio de Jesús, aquel que mora abundantemente la palabra de Dios en su corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando mora abundantemente la palabra de Dios en su corazón, entonces usted será transformado desde adentro y podrá estar seguro, confiado y vivir en paz con el Padre, con usted mismo y con todos los demás. Amado hermano, amado amigo, tú que estás escuchando esta verdad absoluta, usted que ha sido expuesto a esta verdad, si usted no está conforme con la manera en que vive, es el momento entonces de tomar la decisión más importante en su vida. Hoy ha sido expuesto a esta verdad. Hoy ha sido expuesto a esta transformación de mente. Si su vida necesita un cambio, ese cambio está en las Escrituras. Es el momento entonces de tomar la decisión más importante de su vida. Ha sido expuesto a la palabra de Dios y estoy seguro que en su interior ha sido remecido porque hemos estado orando para que la palabra de Dios logre impactar su vida y su corazón, para que la palabra de Dios logre impactar su mente, para que el precioso Espíritu de Dios logre convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, de tal manera que usted puede declarar y darse cuenta que algo le falta a usted. Porque hermano, porque amigo, si no mora la palabra de Dios abundantemente en nosotros, entonces usted no puede tener paz. Usted no puede tener paz, usted no puede tener crecimiento espiritual, usted no puede tener esperanza, usted no puede tener fe, porque la palabra de Dios nos trae salvación, esperanza, fe, crecimiento espiritual, corrección. Aprendemos por medio de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no mora abundantemente en nuestros corazones, entonces nosotros somos infelices. Entonces nosotros vivimos de manera egoísta. Entonces nosotros no vemos el dolor ajeno y no podemos ser misericordiosos. Solamente cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones es cuando entonces usted puede cambiar su manera de pensar. Necesita ese toque del Espíritu del Señor. Y hemos estado orando para que Dios pueda tocar su corazón por medio de este mensaje. Porque la labor del Espíritu de Dios es convencernos justamente de pecado, de la justicia y del juicio que usted necesita o será expuesto en base a esta verdad de la palabra de Dios. Usted ha sido expuesto hoy a esta verdad. Usted ha sido expuesto hoy a esta verdad del reino de Dios. Y por eso el salmista, ahí en el Salmo 34, versículos 6 al 9, declara lo siguiente. Este pobre clamó y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que si usted alaba al Señor, si usted adora al Señor, si la palabra de Dios ha sido expuesta y transforma su corazón, entonces dice que Él los librará de todas las angustias. Este pobre clamó, dice el salmista, y el Señor le oyó. Es el momento de clamar al Señor. Si en su vida hay inconformidad, si usted nota que no es feliz y que no está disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para usted, hoy es el momento de decidir. Señor, necesito que tu palabra more abundantemente en mi corazón. Necesito reconocer a Cristo como Señor y Salvador para que el precioso Espíritu Santo pueda morar en mi corazón y entonces poder entender tu palabra y tus promesas se hagan realidad en mi vida y en la de los míos.
Hoy es el momento de poder decirle, Señor, perdóname. Así como el salmista exclama, este pobre clamó. No hay peor pobreza que la pobreza de bendiciones de parte de Dios. Hoy es el momento de clamar al Señor. Yo le invito a que usted clame al Dios. Si usted no está conforme con lo que está viviendo, Señor, yo clamo hoy a ti. Yo te ruego, Señor, que tu palabra logre cambiar mi interior. Que tu palabra more abundantemente en mi corazón. Ayúdame a entender tu palabra y ayúdame a que esa palabra sea el transformador que yo necesito de mi mente. Hoy es el momento de decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Pídele perdón al Dios. Señor, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que Cristo murió en la cruz por todos mis pecados. Y por eso hoy lo recibo en mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Te reconozco a ti como mi único Señor y mi único Salvador. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y toda artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Transforma mi mente y corazón. Gracias te doy, Señor, por adoptarme como tu hijo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, si usted ha hecho esta preciosa oración desde lo profundo de su corazón, clamando a Él, hoy su nombre está inscrito en el libro de la vida. Usted forma parte de la preciosa familia de Dios. El Espíritu de Dios mora en su corazón y entonces Él lo va a guiar a toda verdad. El Señor declara, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado hermano, amado amigo, que esta semana sea una semana de éxitos. Que esta semana la palabra de Dios more abundantemente. Que esta semana la palabra de Dios logre transformar nuestra mente y moldearnos a la manera de Jesús, no a la manera de este mundo. Renunciemos a todas esas artimañas de Satanás y digamos, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Porque yo sé que podré comprender entonces tu buena voluntad, agradable y perfecta. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Si usted logra vivir abundantemente la palabra de Dios, entonces esas promesas se harán realidad. Amada iglesia, que esta semana sea semana de cumplimiento de promesa. Que esta semana el rostro de Dios resplandezca sobre usted y los suyos. Que esta semana los milagros ocurran, porque vamos a estar transformados por la poderosa palabra de Dios. Amén. Ayúdeme a declarar al Señor que Él es el Rey. Señor, tú eres el Rey y yo quiero pertenecer a tu reino. Señor, eres Rey. Lo confesamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.